Muy buenos días, hermanos. Es otro gran privilegio que el Señor nos da, el de poder abrir la palabra para estudiarla, para ser animados y exhortados por el Señor. Así que, hermanos, ubiquémonos allí en ese pasaje que acabamos de leer en Hechos, capítulo 11, porque de ahí vamos a tomar en esta mañana lo que vamos a aprender. Hechos capítulo 11 desde el verso 19. Quisiera en esta mañana, hermanos, hablarles acerca de las misiones. Quiero hablarles acerca de las misiones. Y quiero, en primer lugar, precisar ¿qué es lo que significa hacer misiones? ¿Qué es lo que significa hacer misiones? Algunas personas pueden confundir evangelizar con hacer misiones. Y aunque ambas cosas están muy relacionadas, no es lo mismo. Evangelizar no es lo mismo que hacer misiones. Déjenme darles, hermanos, una definición de lo que es hacer misiones y luego vamos a ver cómo esa definición se puede ver en este pasaje que hoy vamos a estudiar. Hacer misiones es el proceso en el cual una iglesia local envía hombres para plantar una nueva iglesia local. Esa es la primera parte. Pero esta nueva iglesia local va a ser plantada fuera de sus límites geográficos a través de la predicación del evangelio, del bautismo y del discipulado para que en esa nueva iglesia se adore a Dios. Esta definición no es necesario, hermanos, que la memoricen, pero nos deja ver algo importante. Y es que hacer misiones se trata de que podamos establecer nuevas iglesias donde todavía no las hay. Eso es hacer misiones. Así que hacer misiones es mucho más que solamente compartir el evangelio. Si las personas comparten el evangelio en otros lugares, pero eso no termina en el establecimiento de una nueva iglesia, entonces eso no es hacer misiones. Eso simplemente es predicar el evangelio. Así que, hermanos, hacer misiones tiene como propósito establecer nuevas iglesias locales en otros lugares para que en esos otros lugares también se adore al Señor Dios Todopoderoso. De hecho, hermanos, el propósito final de hacer misiones es la adoración a Dios. Dios quiere ser adorado en todos los lugares de la tierra, y para que Dios pueda ser adorado en todos los lugares, se necesita de iglesias locales en todo lugar para que allí se le pueda adorar. Un autor ha dicho acerca de las misiones que las misiones existen porque la adoración existe. Es decir, que las misiones no son el fin en sí mismo, sino que el fin es la adoración de Dios. Queremos que todo el mundo llegue a adorar a Dios y por eso hacemos misiones. El Salmo 22, verso 27 dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de la tierra o de las naciones adorarán delante de ti. Así que el propósito de las misiones, el propósito de llevar el evangelio a otros lugares es la adoración a Dios. Así que, dicho esto, hermanos, y explicado esta definición, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿cómo una iglesia local como la nuestra, cómo nosotros como iglesia local podemos empezar, podemos involucrarnos en la obra misionera? Pues vamos, hermanos, a considerar este pasaje en Hechos capítulo 11, en el que vamos a aprender tres fases
por las cuales una iglesia pasa para poder establecer una nueva iglesia. Eso es lo que vamos a aprender hoy. 3 fases a través de las cuales una iglesia pasa o atraviesa para establecer una nueva iglesia. Y quiero entonces que consideremos la primera fase o la primera etapa en la que una iglesia empieza para hacer la obra misionera. Y entonces, lo primero que encontramos del verso 19 al 21 es que debe ocurrir un despertar gradual en la conciencia misionera de la iglesia que ya está establecida. Debe empezar a haber un despertar gradual en la conciencia misionera de la iglesia que ya está establecida. En ese caso, seríamos nosotros. Dios quiere que nosotros despertemos nuestra conciencia misionera. Algo que tal vez, durante más de 30 años que tiene nuestra iglesia, no haya ocurrido. O tal vez sí, pero poco. Déjenme explicar, hermanos, cómo fue que Dios despertó gradualmente a la iglesia de Jerusalén para que iniciara un trabajo misionero en un lugar que leímos aquí, que es Antioquía. El verso 19, hermanos, nos cuenta acerca de un grupo de cristianos que fueron esparcidos a causa de una persecución que ocurrió en Hechos capítulo 8. Esta persecución y esta dispersión de creyentes judíos de Jerusalén hacia afuera parecía algo que a la primera impresión era algo malo. Nadie quiere que haya persecución para los cristianos. Nadie quiere que una iglesia sea obligada a salir de su comodidad o de su lugar. No obstante, el Señor tiene planes y propósitos especiales detrás de esta dispersión. Pues el propósito del Señor era que estos cristianos de la iglesia de Jerusalén fueran dispersados para hacer la obra misionera y que nuevas iglesias se establecieran en todos los lugares del mundo conocido del primer siglo. Así que Dios llevó o trajo esta persecución, no como algo malo para su iglesia, sino como algo bueno. ¿Y saben por qué? Porque Dios, hermanos, tiene un corazón misionero. Dios no quería que la iglesia se centralizara solamente en un lugar. Dios quería que la iglesia saliera, se propagara y se establecieran nuevas iglesias fuera de Jerusalén. Y por eso mandó esta persecución. Pero hay un segundo elemento también aquí, a través del cual Dios va a despertar la conciencia misionera de la iglesia de Jerusalén, y es que en el contexto del capítulo 11, miren allí los versículos anteriores, el apóstol Pedro acaba de compartir el evangelio con unos gentiles en Cesarea. Y los judíos llamaron a Pedro y le dijeron: Pedro, eres un hombre muy atrevido e irrespetuoso porque le has compartido el evangelio a los gentiles, has comido con los gentiles, has entrado en la casa con los gentiles, y eso es algo que nosotros los judíos no aceptamos ni un poco. Y entonces Pedro tiene que defender el hecho de que Dios ahora no solamente está salvando a judíos, sino que también está salvando a gentiles. Miren el versículo 17. Dice, si Dios, 11:17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, hablando de los gentiles, que hemos creído en el Señor Jesucristo, hablando de los judíos, ¿quién era yo? Dice Pedro, que pudiese, ¿qué? Estorbar a Dios. Hermanos, ¿quién era
el que estaba haciendo la obra misionera en realidad? Dios. Y si Pedro y si los judíos no querían compartir el evangelio, ellos hubiesen estado estorbando a Dios mismo. Pero el verso 18 muestra lo que estos judíos comprendieron. Dice: entonces, oídas estas cosas, los judíos, ¿qué? Callaron y glorificaron a Dios diciendo, y entre signos de admiración, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así que Dios ha estado haciendo algo allí, y es que Él está queriendo que los gentiles también reciban el arrepentimiento y la salvación que es por la fe en Jesucristo. Pero estos judíos se estaban resistiendo a la idea de que tenían que salir a Jerusalén a predicarles a los gentiles. Hermanos, es claro al comenzar a analizar este pasaje que el deseo de Dios no era que la iglesia de Jerusalén creciera y se centralizara allí como estaba ocurriendo, sino que Dios quería que el evangelio que ahora poseía la iglesia de Jerusalén fuera esparcido a todas las naciones. Así que es un grave error, hermanos, cuando una iglesia local quiere centralizar todo allí, cuando una iglesia no está dispuesta a salir. A veces, hermanos, el Señor va a tener que traer crisis, Dios no quiera, persecuciones, para hacer que la iglesia salga a otros lugares a establecer nuevas iglesias. De manera, hermanos, que en el versículo 20 se nos enseña que la iglesia de Jerusalén todavía no tiene una buena visión ni una buena conciencia en cuanto a las misiones. Miren el versículo 20 lo que dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron a quienes, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Noten, hermanos, que hubo unos varones allí, en el versículo 19 al final, que solamente estaban hablando a los judíos, ¿sí ven? Pero otros que estaban hablando a los griegos, o entiéndase, a los gentiles, es decir, a los que no son judíos. Los del versículo 19 al final, noten la frase, sino solo a los judíos, hablando solo a los judíos, son esos hermanos de la iglesia de Jerusalén que fueron esparcidos, que no tenían una conciencia misionera. Pero los del versículo 20 son otro tipo de hermanos. Son unos hermanos que están despertando la conciencia misionera y que están entendiendo cuál es el plan de Dios. ¿Quiénes son estos creyentes judíos que están hablando la palabra del Señor? ¿Y qué fue lo que ellos entendieron que los llevó a hacer algo tan revolucionario en su tiempo? Y era hablarle a los gentiles y no solo a los judíos. Estos creyentes del versículo 20, se nos dice ahí en el texto, eran varones nacidos en Chipre y en Cirene, es decir, en Asia y en África. Ellos no eran naturales de Israel, sino que ellos eran extranjeros que se habían convertido al judaísmo o que habían nacido siendo judíos, pero que hablaban en idioma griego y que tenían otra cultura. Estos hombres, que eran extranjeros, habían entendido las noticias que Pedro había traído, las noticias de que ahora a los gentiles también hay, o también Dios les ha dado arrepentimiento para salvación. Así que estos hermanos están sabiendo leer la voluntad del Señor y se atreven entonces a hablar a esos gentiles sin ningún temor. Noten ustedes también, hermanos,
que estos judíos griegos que hablan la palabra no son ni pastores, no son apóstoles tampoco, no se nos dice que son maestros de la iglesia, sino simplemente son creyentes de la iglesia de Jerusalén, lo cual también es algo interesante de notar aquí. Otra cosa, hermanos, que debemos observar del versículo 20 es la manera de su anuncio. Noten que ellos, al final del verso 20, anuncian el evangelio del Señor. Eso es importante, del Señor Jesús. Ellos no anuncian el evangelio de la misma manera que se lo anunciaban a los judíos. A los judíos se les decía, Jesús es el Mesías, pero a los griegos o a los gentiles se les dice, Jesús es el Señor y por lo tanto deben someter sus vidas a este que es el Señor de todas las cosas. Así que estos hermanos que han predicado la palabra, que han hablado la palabra, han despertado en la conciencia misionera porque han sabido leer cuál es la voluntad del Señor. Y entonces, en el versículo 21, noten lo que ocurre. Y la mano del Señor, ¿qué? Estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Estaba Dios trabajando en Antioquía? Dios estaba trabajando en Antioquía. Dios estaba haciendo misiones en Antioquía. La iglesia de Jerusalén todavía no había despertado, sino que fueron estos hermanos ocasionalmente que hablaron la palabra. Dios estaba haciendo misiones en Antioquía antes de que Jerusalén empezara a hacer misiones allí. El texto nos dice, en el verso 21, que el Señor respaldó este anuncio del evangelio a los gentiles y que hubo una gran cosecha de nuevos y genuinos convertidos a Cristo. Hermanos, quiero decirles aquí algo antes de pasar a un segundo punto. Y es que yo considero, hermanos, a la luz de este pasaje, que esta iglesia de Fontibón, nuestra iglesia, se encuentra en esta etapa, se encuentra en esta fase. Es decir, en una fase en la que estamos adormecidos en cuanto al tema de las misiones. Nosotros nos parecemos aquí a la iglesia de Jerusalén. Dios está haciendo su obra en muchos lugares, pero nosotros estamos apenas como dándonos cuenta que el Señor está queriendo establecer iglesias en otros lugares. Y en lugar de procurar propagarnos, quizá, hermanos, nos estamos centralizando mucho aquí, al punto, hermanos, que ya no estamos cabiendo en este lugar. Alguien ha dicho, hace algún tiempo atrás, que cuando una iglesia ya no cabe en el salón donde se reúne, no ha llegado el momento de ampliar, ha llegado el momento de propagarse, Así que, hermanos, tal vez sea eso lo que el Señor nos quiere decir y a lo que nos quiere despertar en esta mañana. Y tal vez, hermanos, nosotros no estamos entendiendo lo que el Señor quiere hacer alrededor nuestro. Ustedes recuerdan, hermanos, al profeta Jonás, ¿verdad? Bueno, el relato de Jonás no es solamente un relato acerca de cómo un gran pez se comió al profeta para que fuera a predicar. No se trata de eso. El relato de Jonás es un relato que nos quiere enseñar lo miserable y lo egoísta que es Jonás y lo bueno y bondadoso que es Dios. ¿Saben por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive? Jonás no quería predicar en Nínive porque él decía, ese pueblo es nuestro enemigo, ese pueblo es pagano y nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Por qué nos vamos a contaminar con esos ninivitas
que el Señor los castigue por lo que merecen. Y entonces Dios dice, no, yo soy el Dios de la misericordia y quiero que tú vayas y prediques a pesar de que no te caiga bien ese pueblo. Y entonces Jonás, casi que obligado por Dios, va y predica. ¿Y qué pasa con los ninivitas? Se arrepintieron. Dios estaba obrando en Nínive. ¿Y qué pasó con Jonás después de que se dio cuenta que Nínive se arrepintió? Se molestó, se deprimió y le reclamó a Dios que por qué tenía misericordia de esos pecadores. Jonás nos enseña lo egoístas que podemos llegar a ser nosotros, el pueblo de Dios, ¿verdad? Quizá, hermanos, podamos ser parecidos a Jonás en esto, que en lugar de ir a otros lados, nos estamos centralizando de una manera egoísta en nuestra propia iglesia local. Dicho esto, hermanos, esto nos lleva a considerar ahora la segunda fase en cuanto al trabajo de establecer una iglesia local. Del verso 22 al 26, veamos un compromiso fiel en el trabajo misionero. Un compromiso fiel en el trabajo misionero. En el verso 22, hermanos, empieza este compromiso fiel en el trabajo de las misiones. Noten que en el versículo 22 se nos dice que ha llegado una noticia a la iglesia que estaba en Jerusalén y entonces la iglesia de Jerusalén empieza a tomar acciones para hacer la obra misionera. Permítanme dar este trabajo que hizo la iglesia de Jerusalén en 5 acciones. 5 acciones para que usted las pueda anotar allí y tenerlas presente. En primer lugar, vemos que hay una confirmación en el versículo 22. La noticia de que Dios está salvando a los gentiles en Antioquía llega a la iglesia de Jerusalén y entonces esto es una prueba inequívoca de que Dios está queriendo establecer una iglesia en Antioquía. Hay una confirmación de parte del Señor. Hermanos, miren, nosotros siempre hacemos una oración en el cuerpo pastoral cuando nos reunimos y es: Señor, muéstranos dónde quieres que hagamos una obra y establezcamos una iglesia. Muéstranos, Señor, dónde quieres. En este versículo vemos una respuesta, vemos una señal, vemos una confirmación. Hermanos, donde Dios ya ha empezado a trabajar, ahí es donde tenemos que ir. Esa es la respuesta. Donde Dios ya ha empezado a llamar pecadores y a salvarlos, ahí es donde tenemos que ir. Y en la visión de esta congregación hay varios lugares en los que Dios ya ha empezado a salvar pecadores y no hay una iglesia sana. Así que Dios ya está respondiendo nuestras oraciones de hacia dónde, porque Dios confirma su voluntad cuando Él ya ha empezado a trabajar en un lugar, incluso antes que la iglesia vaya. Dios ya está trabajando. En segundo lugar, hermanos, hay una comisión. Comisión, esa es la segunda palabra. En el versículo 22 notamos al final del verso que dice: y enviaron a Bernabé que fuese, ¿a dónde? A Antioquía. Enviaron una comisión. Así que la iglesia confirma la voluntad del Señor y entonces envían a un hombre llamado Bernabé. La comisión que le dan a Bernabé es que vaya y explore qué es lo que está ocurriendo en Antioquía y mire a ver entonces cómo puede ayudar en esta obra. Ahora, hay varias cosas en estas palabras del verso 22, enviaron a Bernabé. En primer lugar, ¿quién es Bernabé? ¿Quién es Bernabé? Como ustedes lo habrán visto en Hechos, Bernabé es un levita que había nacido en Chipre. Su nombre verdadero era José,
¿no? Y el apodo Bernabé se lo habían puesto porque era un hombre que consolaba a otros. Eso significa Bernabé, un hombre que consuela a otros, el hijo de consolación. Era alguien que animaba, alguien que exhortaba, alguien que era compasivo. Esa era la función de su don en la iglesia de Jerusalén. Conocemos a Bernabé porque Bernabé, al principio de la iglesia en Jerusalén, vendió sus propiedades. Él vendió sus propiedades y trajo el dinero a los apóstoles para la ayuda de las viudas y de los pobres. Así que Bernabé era un hombre entregado a la iglesia de Jerusalén. Luego, vemos a Bernabé en Hechos 9 presentando a Saulo ante los apóstoles, diciéndoles: él verdaderamente se ha convertido, aceptémoslo en nuestro grupo, en nuestra membresía. Este es Bernabé. No es Bernabé un apóstol como los otros apóstoles, tampoco es un diácono, pero es un hermano importante en la iglesia de Jerusalén. En el verso 24, donde estamos, Lucas nos dice algo más sobre Bernabé. Dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Hermanos, ¿por qué estoy diciendo todo esto? ¿Qué tipo de personas deben ser enviadas a establecer iglesias locales? ¿Qué tipo de personas? La respuesta es: personas como Bernabé. Si no hay personas como Bernabé en una iglesia, no ha llegado el tiempo de establecer otras iglesias. Pero si hay varones en esta iglesia como Bernabé, que tengan esas mismas cualidades, Dios está confirmando nuevamente que se puede hacer la obra de establecer iglesias. Aquella persona que sea enviada a establecer una iglesia no debe ser alguien que tenga menos cualificaciones que las de un anciano. Debe ser un hombre santo, íntegro, apto para enseñar, que sea capaz de evangelizar y de lidiar con todas las situaciones que puedan surgir en una nueva obra. Ese era Bernabé, varón lleno, dice, del Espíritu Santo y de fe. Así que no hay que buscar menos que eso, sino que hay que buscar a Bernabés dentro de nuestra iglesia para que vayan y hagan la obra misionera. Pero también, hermanos, a pesar del carácter de Bernabé, debemos creer que el envío de Bernabé es algo estratégico, es algo estratégico. Tal vez si se hubiera enviado a un judío de sangre judía, nacido en Jerusalén, tal vez habría sido más difícil recibirlo en Antioquía. Pero Bernabé era de Chipre, era un hombre que sabía griego, así que era el hombre adecuado para trabajar entre los gentiles. Pero algo más, hermanos, de esa frase, enviaron a Bernabé, es la palabra enviaron. La pregunta es, ¿quiénes? ¿Quiénes enviaron a Bernabé? ¿Se envió él solo? ¿Empezó él a trabajar por su propia cuenta? No. Él fue comisionado, él fue enviado. Así que esa es la manera de hacer misiones. No cuando un hermano dice: ay, me dieron ganas de irme a Amazonas a hacer misiones, chao iglesia. No, la iglesia debe aprobar el envío de misioneros a una nueva obra. Si la iglesia no lo hace, no es tiempo de hacer misiones, pero a no ser que la iglesia sea inmadura en eso. Pero si la iglesia es madura, debe ser enviado el individuo que cumpla con estos requisitos a hacer misiones. Así que es importante que la obra misionera se haga cuando varones capacitados son enviados por la iglesia local a establecer iglesias sanas en otros lugares. Tercera palabra, consolidación. Consolidación la encontramos en el versículo 23. Dice: hablando de Bernabé, cuando llegó a Antioquía, ¿qué vio? ¿Qué vio, hermanos? Dios ya estaba trabajando.
Dios ya estaba derramando la gracia en ese lugar. Y él lo vio, él se dio cuenta de eso. Dice, se regocijó, por supuesto, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Así que este hombre era el adecuado para consolidar el grupo de Antioquía. A través de su don de estas exhortaciones, él pudo unificar y consolidar a ese grupo que estaba naciendo allá en Antioquía. Era el hombre ideal para hacer este trabajo. Era el hombre con las capacidades ideales para hacer ese trabajo. Pudo consolidar la iglesia a través de exhortaciones a este nuevo grupo. Y la palabra exhortar, aunque en nuestra versión se traduce exhortó como si fuera un tiempo pasado puntual, como si lo hubiera hecho una vez, como si fuera una exhortación, la idea en el idioma griego es la idea de exhortaba, es un tiempo imperfecto, es decir, algo que continuamente él estaba haciendo. Así que no fue una exhortación en una visita, una vez, sino varias veces él estaba exhortando a ese nuevo grupo a que se consolidara. ¿Y a qué los animaba? A permanecer fieles al Señor. En Antioquía había mucho paganismo y era muy difícil mantenerse en obediencia al Señor. Bueno, Bernabé fue el apropiado para eso, para animarlos a que esos nuevos convertidos pudieran caminar fielmente delante del Señor. ¿Y cuál fue el resultado de este trabajo inicial, de esta consolidación? Verso 24 al final dice, y una pequeña multitud, muy bien, una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando dice agregada al Señor, significa que ocurrieron verdaderas conversiones y que ocurrió verdadera salvación en esa obra que el Señor estaba haciendo. Cuarta palabra, cooperación. Cooperación. Versículo 25 nos dice algo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar, imagínense, a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Hermanos, esta obra de Antioquía estaba creciendo y Bernabé no tenía la capacidad dada por Dios para atender todas las necesidades que esa iglesia necesitaba. Bernabé vio la necesidad de no solamente alguien que animara, sino de alguien que enseñara doctrina robusta y fiel. ¿Y quién podía llenar ese vacío? Saulo. Él ya conocía a Saulo, él mismo lo había presentado. Así que él buscó la cooperación con otros para poder continuar la obra misionera. Hermanos, solamente digo algo respecto a esto. Es bueno y a veces necesario que para establecer la obra misionera busquemos cooperación de otras iglesias, de otros pastores y que trabajemos juntos para poder establecer iglesias más saludables y equilibradas. Pero quinta y última palabra de este trabajo de compromiso fiel. Constancia, constancia. Versículo 26 dice, y se congregaron allí, ¿cuánto? Todo un año con la iglesia. Dos cosas importantes del versículo 26. En primer lugar, el tiempo que estuvieron trabajando en los primeros pasos para esta iglesia fue un tiempo de un año entero trabajando, enseñando, predicando el evangelio. Hubo constancia en el trabajo para que la obra pudiera tomar fuerza. Esta obra de Antioquía, hermanos, es una obra muy particular, porque es una iglesia que en tan poco tiempo creció muy rápido, al punto que llegó a ser una de las iglesias más importantes de los primeros siglos. Pero, hermanos, debemos decir que la constancia
que se tiene para una obra misionera debe hacerse a pesar de que no hayan resultados. Miren, tal vez ustedes han escuchado al famoso misionero William Carey. Él fue conocido como el padre de las misiones modernas. Empezó su trabajo misionero en India en el siglo XIX, y este hombre, muy preparado, sabía como 5 idiomas, muy preparado, trabajó durante 7 años entre los hindús y entre los indios, y después de 7 años de trabajo, no hubo ni un solo convertido. ¿Usted se imagina eso? Trabajar 7 años y que no haya ni un solo convertido. Algo muy difícil. Pero en el 7º año, el Señor mandó al primer convertido bajo la predicación de este hombre. Fue bautizado y a partir de ahí, la iglesia en aquel lugar empezó a crecer de una manera extraordinaria, al punto que cientos de hindús llegaron a Cristo, se fundaron iglesias, se fundaron escuelas, se fundaron seminarios, y ese hombre pasó a la historia como el padre de las misiones modernas. ¿Por qué? Porque fue constante. 7 años, y a pesar de todas las cosas, se mantuvo, y eso fue lo que el Señor usó para llevar el evangelio allí. Así que, hermanos, estas 5 palabras, déjeme recordárselas: confirmación, comisión, consolidación, cooperación y constancia, son palabras que describen el trabajo misionero que se hizo en la iglesia de Antioquía. A eso mismo, hermanos, somos llamados nosotros. Si el Señor despierta por su buena voluntad nuestra conciencia misionera, debemos hallar primero confirmación de dónde y cómo quiere el Señor trabajar. Luego debemos comisionar a alguien para que vaya y predique y establezca la iglesia, a alguien que consolide la iglesia, que coopere con otras iglesias y que sea constante en el trabajo. Y así, hermanos, esto nos lleva a considerar la tercera cosa en este proceso de establecer iglesias, y es un fructífero resultado en la obra misionera. El versículo 26, en la segunda parte, nos dice algo importante. Dice allí: y a los discípulos de Antioquía se les llamó como cristianos por primera vez. Hermanos, la iglesia de Antioquía se fundó. La iglesia de Antioquía nació, y nació con una identidad propia, a tal punto que ni siquiera a los judíos de Jerusalén se les había colocado ese título. ¿Cuál título? Cristianos. Fue a estos gentiles convertidos los que recibieron el privilegio de por primera vez ser llamados cristianos. Que hayan recibido ese nombre significa que eran personas que vivían y que predicaban de acuerdo a Jesucristo. Ustedes saben que la palabra cristiano significa un seguidor de Cristo o un pequeño Cristo. Así que la iglesia de Antioquía tiene una identidad clara frente al mundo. Hermanos, eso es una nueva iglesia que acaba de nacer. Pero además de su identidad, vemos, hermanos, que la iglesia de Antioquía tuvo un poderoso funcionamiento. Como lo leímos del versículo 27 al 30, allí se nos dice que hubo una gran hambre. ¿Y quién fue la iglesia que aportó para las necesidades de los hermanos de Judea? ¿Quién fue? La iglesia de Antioquía. No sé si se les parece esta iglesia a su fundador, por así decirlo, a Bernabé. Bernabé era un hombre que al principio se despojó para servir a otros. La iglesia de Antioquía tenía esa misma visión de Bernabé. Ellos se despojaron de lo suyo y ayudaron a otras iglesias. Así que esta iglesia fue generosa en el dar, porque fue bien establecida, la nueva iglesia. Pero luego, miren Hechos capítulo 13,
Hechos capítulo 13. No solamente era una iglesia generosa en el dar, sino también fue un semillero de maestros, de pastores y de misioneros. Versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba, ¿en dónde? En Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, ¿y quién más? Tremendo equipo de maestros que esta iglesia tenía. Así que una iglesia fructífera es aquella que tiene buenos maestros, buenos pastores y en ese tiempo buenos profetas. Pero no se quedaron ahí. Mire que la iglesia de Antioquía no cometió el mismo error de Jerusalén. Ellos no se centralizaron allí, sino que miren el versículo 2 y 3. Ministrando estos, o sea, la iglesia y estos hermanos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Verso 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los mismos hermanos que habían ayudado a fundar Antioquía, ahora son comisionados por la nueva iglesia para fundar otras iglesias. ¿Y cuántas iglesias fundaron estos hermanos y esta iglesia? Hermanos, fundaron más de 10 iglesias en toda Asia. Así que esta iglesia de Antioquía fue una iglesia fructífera por el trabajo que se hizo allí. Algunas conclusiones, hermanos, y aplicaciones para nosotros hoy. Esperamos que al estudiar este pasaje hayamos entendido qué significa hacer misiones. Déjenme repetirles la definición que les di al comienzo. Hacer misiones es el proceso en el cual una iglesia local envía hombres para plantar una nueva iglesia local fuera de sus límites geográficos, a través de la predicación del Evangelio, el bautismo y el discipulado, para que Dios sea adorado allí. ¿Podemos ver esta definición en este pasaje? Claro que sí, ahí está. Hacer misiones es establecer nuevas iglesias. Hermanos, creemos que nuestra congregación se encuentra en una de estas tres fases. ¿Cuál creen ustedes que es la fase en la que estamos? Es claro, ¿cierto? Estamos apenas en la primera fase. Quiera el Señor, hermanos, a través de su palabra en esta mañana, despertar nuestro deseo de que Dios sea adorado en todo lugar y que con esa meta enviemos hombres capacitados para hacer la fundación de nuevas iglesias. Que el Señor nos siga despertando, que a partir de hoy empiece a despertar esta conciencia misionera, porque el Señor ya está obrando, hermanos. La gracia de Dios ya está salvando pecadores en otros lugares y nosotros debemos querer participar de esa obra que Dios está haciendo y que podamos así pasar luego a un compromiso fiel y que un día, no sabemos cuánto tiempo, si es en 1 año o en 7 años o en 10 o en 20, podamos ver una iglesia tan fructífera como la iglesia de Antioquía. Hermanos, debemos advertir que no debemos ser egoístas como Jonás, que no debemos centralizarnos como la iglesia de Jerusalén, sino que debemos propagar la iglesia a otros lugares. Ese es el deseo del Señor. Pero recuerden, hermanos, que ante todo propagamos la iglesia local porque Dios nos ha salvado mediante Jesucristo. Y así como Él nos ha salvado a nosotros, como Él se ha dado a conocer, Él quiere que otros también le conozcan. Y nosotros somos herramientas en las manos de Dios para hacer esto. Nuestro deseo debe ser ver a muchos pecadores salvos en otro lugar, adorando a nuestro Salvador. Pero hermanos, algo que es importante también decir es que Dios, quien tiene un corazón misionero, estuvo dispuesto a sacrificar lo mejor que tenía para salvar a las naciones, a su Hijo Jesucristo. Él no escatimó, dice la palabra,
enviar a Jesucristo a pagar por nuestros pecados en acciones de amor y en acciones de sacrificio. Esto nos enseña, hermanos, que para hacer la obra misionera, esta iglesia tiene que sacrificar. Hermanos, miren, si ustedes no están dispuestos a enviar a uno de sus pastores o a ambos de sus pastores a una obra misionera, no se va a poder hacer nada. Si no estamos dispuestos a propagarnos, si los hermanos de aquí no están dispuestos a, listo, los de allá vamos a hacer la obra misionera allá y los de allá vamos a propagarnos allá y vamos a enviar para poder establecer iglesias. Si no estamos dispuestos a eso y si queremos centralizarnos solo aquí, la obra misionera no se va a poder hacer. Debemos, hermanos, descentralizar las cosas aquí para que la iglesia pueda ser propagada. Y si usted no está de acuerdo con eso, no sea como Jonás, no sea como Jonás. No estoy diciendo que Dios le va a mandar un pez para que se lo trague, pero Dios puede obrar en su corazón de una manera dura para que usted aprenda que Dios quiere que más iglesias sean propagadas. Así que, hermanos, gocémonos si debemos sacrificar de buenos miembros, si debemos sacrificar de los buenos pastores para establecer iglesias en otros lugares, porque esa es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos una oración, hermanos, al Señor, para que el Señor nos ayude a despertar en la conciencia misionera. Padre Celestial, delante de ti estamos, reconociendo nuestro pecado, nuestro egoísmo y nuestra falta de visión, Señor. Perdónanos, Padre, porque tu palabra nos hace ver que no somos mejores que Jonás, que no somos mejores que Jerusalén, sino que somos peores. Pero, Padre, despiértanos ahora, mueve nuestro corazón y que podamos arder en deseos de que en otros lugares también se te adore como es adecuado y como tú has mandado. Señor, ¿hacia dónde hemos de ir? Muéstranos. ¿A quién hemos de enviar? Muéstranos. ¿De qué manera hemos de trabajar, Señor? Muéstranos. Y ayúdanos, Dios, a que poco a poco empecemos a tener esta conciencia misionera. En Jesucristo pedimos esto y te agradecemos. Amén.